Amén. Ya dijeron varios amén. Ya tengo varios aquí comprometidos para correr. Y bueno, todavía nos quedan 5 meses. Si usted todavía tiene 5 meses para que se prepare. ¿Alguien le gustaría correr 10 kilómetros nada más? Bueno, aquí hay varios. Daniel ya hace allá y Denia, muy bien, excelente. Podemos prepararnos para correr. Yo tuve la oportunidad de competir en el 2024. Fue la primera vez que corrí en esta competencia. Y aquí me pueden ver. Ahí estoy empezando, lleno de entusiasmo, y aquí estoy fulminado, hecho ya una miseria después de 10 kilómetros. Y saben que, bueno, tuve la oportunidad de correr esta distancia, 10 kilómetros, en 56 minutos, que fue mi mejor tiempo, ha sido mi mejor tiempo. Y llegué en el lugar 3158. Pero eran miles de corredores, ¿no? Entre los varones llegué como de 2000 y no sé cuántos. Yo digo, bueno, pensé que iba a estar más adelante, pero no. Ahora, la verdad es que mi objetivo para esta carrera no era ganar, era participar y correr. He corrido esta distancia varias veces y la sensación de agotamiento, la sensación de querer detenerse, de caminar un poco, de renunciar y de empezar a cuestionarse, yo qué estoy haciendo aquí, yo debería irme para mi casa, pues ese es constante, es constante, pero hay algo que lo mantiene a uno allí, corriendo allí. No sé si es el ego, porque la esposa lo está esperando a uno allá y de todos modos le va a tocar caminar o qué será, pero de eso hablaremos durante esta charla. ¿Y por qué ustedes se preguntarán, pero ¿y esto qué tiene que ver con el mensaje de hoy? Bueno, ya les voy a contar un poco, porque la carta que hoy vamos a empezar a estudiar, hoy vamos a empezar una serie sobre el libro, sobre la carta a los hebreos, es lo que vamos a estar hablando. Una carta una carta muy especial, son solamente 13 capítulos y hoy vamos a visitar un par de pasajes de allá. Así que le quiero invitar a que se vaya para allá al libro de Hebreos, a la carta a los hebreos. Y en estos 13 capítulos, dado que hoy voy a hacer simplemente una introducción a toda esta serie que nos va a llevar varias semanas, por supuesto, vamos a ir trozo por trozo, unos trozos amplios, pero muy, muy importantes. Esta carta fue escrita a personas que están pasando un momento muy complicado, muy difícil, personas que probablemente se encuentran, como yo me encontraba en esa carrera, completamente exhaustos, agotados de caminar este camino como cristiano, y exploraremos algunas razones en breve. Y estas personas quizás se han sentido tentados a detenerse, a no seguir corriendo, sino a parar. Y probablemente, como lo vamos a leer hoy día, estas personas eran personas judías que estaban familiarizadas con la ley de Moisés, con el templo, con el Éxodo. Y por eso es importante que si usted venga en los miércoles, porque estamos estudiando el libro del Éxodo, de donde muchas cosas van a ser mencionadas a lo largo de esta carta de Hebreos. Ahora, el autor, como lo veremos ahora, pues no se va a identificar, no vamos a saber quién es realmente quien escribe esta carta, y tiene varias cosas para explorar. Pero el mensaje central de todo esto va a ser que Cristo es mejor. Cristo es mejor. Él es mejor que los profetas, es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que Aarón, es mejor que todo. Eso es lo que vamos a explorar. Y es que nuestro propósito cada semana y cada domingo de esta serie va a ser que usted regrese a su casa animado y exhortado, pero también con una esperanza firme de que Jesús es quien dice ser y que sobre Jesús no hay absolutamente nadie. Saben, durante esta carrera que participé, y aquí les voy a mostrar un pequeño video que gracias a Dios mi esposa grabó. Durante esta carrera que participé, yo realmente me sentí fulminado. Ahí voy yo. So I bet Aja's mom and sister and dad are all Ya está la línea de meta ahí, ya está. We're weaving in and out. No sé qué estaba pensando yo ahí. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Bueno, yo sabía que iba a ser chistoso, yo me veo chistoso ahí, por supuesto. Ahora, a pesar de haber entrenado mucho, porque corrí mucho,
a pesar de no estar solo, sino acompañado por muchas personas, a pesar de tener a mi esposa que me animaba allí, estaba ahí gritando y grabando videos, solo mirar a la meta, el propósito de la carrera fue lo único que me mantuvo en ese rumbo. Ahora, yo estoy bien convencido, mis queridos amigos, en esta mañana, hermanos y hermanas, que a menos de que usted no ponga los ojos en aquel que perfecciona su fe, a menos de que usted no ponga a un lado todo el pecado que lo estorba y que lo enreda, correr esta carrera que Dios nos ha puesto por delante de nosotros va a ser imposible. A menos de que usted se mantenga corriendo, a menos de que usted persevere, a menos de que usted deje a un lado lo que lo ha estado molestando y ponga sus ojos en la meta que es Cristo, no va a llegar. Ahora, la carrera con Dios no se trata de llegar en primer lugar. Quizás usted no llegue de 3,156 como yo. Quizás llegue más atrás, pero el problema no, el objetivo de la carrera no es llegar primero, sino llegar y completar aquella misión, aquel encargo que Él nos hizo. Y espero que con el favor de Dios, nuestra conversación a lo largo de las próximas semanas nos invite a todos a perseverar. Y así llegue usted, como lo ve ahí, con la lengua afuera y con esa cara de deshecho, usted no retroceda, sino que permanezca y prevalezca y se mantenga y vaya hasta el final, así ya no tenga fuerzas. Les invito a que oremos y a que exploremos la palabra de Dios en esta mañana. Santo Dios, llenos de gozo y alegría, Señor, nos presentamos delante de ti como siervos inútiles, Dios mío. Las canciones que cantamos, que entonamos, Dios mío, solamente son un recuerdo de lo grande que eres tú, de lo maravilloso, de lo generoso que eres tú. Nosotros somos tan pequeños, tan frágiles, Dios mío. Una simple carrera a pie nos deja exhaustos. Seguirte a ti va a tomar mucho más de nosotros, va a tomar todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo. Hoy oramos, Padre, para que estas escrituras que nos has dejado nos animen, nos fortalezcan el corazón para seguir adelante, porque tú eres mejor, Cristo es mejor. Ilumínanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a leer solamente 3 pasajes de este texto y el primero de ellos está allí, justo en Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo número 1 al 4. Son 4 versículos que vamos a leer hoy. Ya hemos leído este texto en otras oportunidades, pero hoy vamos a ahondar un poquito más en ellos porque pues es lo que corresponde el día de hoy por la gracia de nuestro Señor. ¿Ya llegaron ahí a Hebreos? Si usted no tiene una Biblia, le recomiendo que consiga una o se acerque a mí al final. Yo tengo varias Biblias en casa, a veces la letra es pequeña, pero le puedo traer una Biblia para que lea. Es importante leer y saborear el texto y tocarlo y observarlo y marcarlo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Y saben, este es el primer capítulo de la carta, los primeros versículos, y aquí ustedes van a notar algo muy particular, una diferencia muy grande. Si usted ha leído la Biblia antes, se va a dar cuenta de que hay grandes diferencias de esta carta con las otras. Por ejemplo, usted notará que en las otras epístolas, por ejemplo, si usted abre la epístola a los Efesios o a Colosenses o a los Gálatas, el autor habitualmente se identifica claramente. Dice, bueno, yo soy Pablo y los saludo a ustedes que están aquí o allá. Ustedes pueden pensar, digamos, en las cartas generales, donde está la epístola de Pedro, o está Judas, o está Juan,
Ellos dicen desde el principio, bueno, yo soy Pedro, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, yo Judas, hermano y siervo del Señor. Ellos se identifican y hablan claramente a quién se están dirigiendo. Por ejemplo, Pedro va a dirigirse a los de la diáspora. Pero aquí, mis queridos hermanos y hermanas, el texto no nos dice nada de eso. De inmediato el autor decide entrar en materia y arranca de una vez con una fuerte y descriptiva mención de quién es Jesús. Así que debo decirles algo, con certeza nosotros no sabemos quién escribió esta carta, no tenemos ni idea. Históricamente han habido al menos 13 postulaciones de quién escribió esta carta. Entre Pablo, Apolo, Silas, Bernabé, una cantidad de personas. Orígenes, un pensador por allá del siglo III, si no me falla la memoria, dijo algo como esto: solamente Dios sabe quién escribió la carta de Hebreos. Así que no tenemos ni idea realmente con certeza, pero tenemos algunas pistas de quién no fue. Probablemente no fue Pablo. Ahora, pero lo cierto es que el anonimato no le quita autoridad al texto. Como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Está completamente inspirada por el Señor. No tiene errores y tiene autoridad sobre cada aspecto de la vida de las personas sobre la faz de la tierra. Ahora, a través de esta narración, mis queridos amigos, el texto nos va a hablar y nos va a decir varias cosas. Y quiero mencionar dos de ellas. Dice lo primero: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esta inicial declaración nos puede llevar a imaginar toda la cantidad de personas que Dios ha venido usando a través de siglos enteros, llamando a la humanidad a que se vuelva a Él. Y podríamos hacer una lista amplísima. Tenemos muchísimas personas, por supuesto estamos hablando en términos generales de todo el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda cuál sería este profeta? Jonás predicó por allá, y ya lo hemos leído en otras oportunidades, a Nínive, y terminó siendo reprendido por el Señor un poco, pero tenemos más todavía. Miren, aquí yo tengo una imagen que utilizo a veces en las clases, y podríamos mirar tantos episodios. Abraham, Dios habló a través de Abraham, Dios habló a través de Moisés en el Éxodo, que es lo que estamos nosotros estudiando el día miércoles, de qué manera Dios habló al pueblo durante el Éxodo. Habló a través de Josué en el asentamiento, habló también a través de los jueces, 12 jueces en el periodo del asentamiento, y a través de Samuel ya en el momento de la transición entre el asentamiento y la monarquía. Y hay más, tenemos a Samuel trabajando, pero hay más profetas como Natán, en fin. Hay muchísimas personas a las cuales Dios ha utilizado muchas veces y de muchas maneras para llamar la atención del pueblo. Y hay, por supuesto, muchísimos más profetas: Isaías, Nahum, Habacuc, Sofonías, que están hablando en el sur, y en el norte, cuando el reino se divide, está Amós y Oseas. ¿Y saben qué es fantástico? La mano de Dios está sobre aquellos a los que Él ama, y los va a llamar y los va a buscar y les va a dejar pasar por momentos difíciles, porque les está hablando y los está llamando a que regresen a Él. Parte de este proceso es el sufrimiento, y Dios va a dejar que cosas pasen en la vida de los desobedientes. ¿Alguien es desobediente acá? Bueno, no tenemos una obediencia perfecta, pero eso no nos lleva a tener una excusa para no intentar y esforzarnos por obedecer. ¿Están de acuerdo? Bueno, Dios permite que su pueblo sufra el exilio, sufra la pérdida de muchos de sus hermanos, sufra el transporte hacia una tierra muy lejana por allá en Babilonia. Y ¿saben qué es increíble? Que incluso allá, cuando están muy lejos de su tierra, sin esperanza, con angustia, hasta allá Dios les envía profetas. Ezequiel, Daniel, e incluso podríamos pensar de cómo Dios trabaja a través de la vida de Esther para hablarle a su pueblo. Aún en el sufrimiento, Dios nos habla y Dios nos envía gente. Ahora,
Esto no va a parar acá, porque Dios, como ama a su pueblo, los trae de regreso. Y ahí habla Joel, y habla Ageo, y habla Esdras, y habla Malaquías. Tenemos un libro de un hombre que no fue profeta, pero fue usado por Dios para mostrarnos su bondad, como Nehemías. Habla Malaquías, habla Zacarías. En fin, son muchísimas veces a través de las cuales Dios ha hablado, muchas veces. Ahora, no obstante, y esto es muy triste para nosotros hoy, y también una lección, Dios llega a algunas conclusiones con su pueblo. Y aquí va la primera pregunta obligada para nosotros hoy. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 4, Dios evoca estas palabras respecto a la fidelidad de su pueblo. Y dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como nube manantial, como el rocío que temprano desaparece. Dios dice algo muy claro, y esto me cuestiona a mí también. ¿Qué tipo de amor es el que yo tengo por Dios? ¿Qué tipo de amor es el que usted tiene por el Señor? ¿Es como la niebla? Que por momentos es muy intensa y luego se desvanece como el rocío de la mañana. Ya lo hemos hablado y a veces suena muy frontal, pero es la verdad. A veces hablar de Jesús, mencionar su nombre, llevar una Biblia debajo del brazo e incluso venir a la comunidad puede parecer un poco sencillo, pero no es determinante. Lo que necesitamos es desarrollar y crecer en un amor profundo por Dios. ¿Qué diría Dios de nuestro amor? ¿Qué haré contigo? Tu amor es como la niebla que pronto desaparece. Saben, en el versículo 2, Dios nos declara algo maravilloso y aquí viene la esperanza. En un momento oscuro, en un momento después de mucho silencio, Dios decide intervenir en la historia y cumple una promesa maravillosa. Interviene con el cumplimiento de juicio y de salvación para todo el pueblo. Esto va a suceder después de 400 años de silencio. Imagínense esto. Dios ha guardado silencio después de todas estas oportunidades en las que habló cientos de veces a través de decenas de profetas. Dios dice, ahora vamos a entrar en otra etapa, en otro momento. Y dice el versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Esto es maravilloso. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso porque ahora, en estos últimos días, es decir, que nuevas cosas se están estableciendo acá, nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién es su Hijo? ¿Quién es su Hijo? ¿Están seguros? Ok, ¿quién es el Hijo de Dios? Ok, ahora Dios nos habla a través de Jesús. Hermanos, yo sé que ahora, como lo mencionó Marcos, va a empezar el frío y algunos van a decir que mejor nos quedamos en la casa, ¿para qué vamos a salir? Nos va a agarrar un catarro, el COVID, la gripe, HSBC o todos los nombres de virus que ustedes escuchen. Mis hermanos, es mejor que agarremos tripas y coraje y dejemos las excusas a un lado, porque si nos aterroriza un frío o una gripe, les aseguro que nuestra fe está hecha de papel. Así de sencillo, de papel. Pero mis niños, ¿qué les va a pasar? Encomiéndelos al Señor, fórrelos en trapos, en chaquetas, en todo lo que quiera, dele agua caliente, báñelo con agua fría y tráigalo y encomiéndeselo al Señor, porque estoy seguro que si tuviera que ir a la embajada a las 5 de la mañana, usted no perdería esa cita, ¿verdad? Así que venir a adorar al Señor que nos da la vida, que nos provee todo lo que necesitamos, pues creo que tenemos que esperar más de nosotros, ¿verdad? Ahora Dios hace algo maravilloso y habla a través de su Hijo Jesús a quien establece como el nuevo comienzo. Y miren esto, Dios ha venido hablando por muchos años en el Antiguo Testamento, interviene radicalmente en la historia y empieza una nueva historia. Y ahora nos habla a través de Jesús. Y usted puede leer las palabras de Jesús, sus hechos, sus enseñanzas en los 4 evangelios.
Y los he marcado acá porque nos señalan la vida de Jesús durante los primeros 33 años. Pero luego tenemos el libro de los Hechos y de los Apóstoles que nos narra la historia del cristianismo hasta el 62. Pero el último apóstol va a ser Juan, que va a llegar hasta el 97. Si usted quiere conocer qué son esas palabras de aquel que nos ha enviado Dios, explore el Nuevo Testamento. Allí está. Y Él va a inaugurar un nuevo tiempo. ¿Cuáles son esos nuevos tiempos? Los últimos tiempos. Yo no sé cuántas veces he escuchado, bueno, estamos en los últimos tiempos porque hay guerra. Estamos en los últimos tiempos porque hay enfermedad. Estamos en los últimos tiempos porque qué sé yo, se levantó por allá no sé quién en Rusia. Entonces alguien se inventa una cosa rara allá y dice que los rusos es Moab y no sé qué cantidad de cosas. Cuando uno quiere buscar cosas y razones las encuentra. Pero la verdad es que los últimos tiempos empezaron con Jesús nuestro Señor. En estos últimos tiempos, ahora el Señor nos está hablando a través de Jesús. Y les puedo decir algo con certeza. No va a haber nuevo mensaje adicional. No podemos estar esperando otro profeta. No podemos esperar un mensaje fresco de alguien que aparezca de la nada y nos cuente algo nuevo. Porque Jesús, el Hijo de Dios, ahora ha venido a hablarnos. ¿Cuántas veces usted va a necesitar que Jesús le hable para que lo entienda? ¿Qué cantidad de cosas usted necesita esperar que pasen para que usted se vuelva a Él? Bueno, le digo algo. Ya no hay más. Ya no hay más mensajeros. Ahora el último que tenemos es Jesús, Dios mismo en la carne, que ha venido a nosotros para mostrarnos el camino. Y damos gracias a Dios por eso. Así que, siendo Jesús la máxima revelación de Dios, escúchenme bien, ya no hay Virgen María, ni tampoco hay Señora de Guadalupe, ni de Suyapa, ya no hay papa, ya no hay pastor, ya no hay apóstol, patriarca, santo, institución, ya no hay tradición, ya no hay nombre, ya no hay sabios, ya no hay doctores, no hay nadie que se pueda comparar con Jesús nuestro Señor. No hay nadie, así que no busquen nadie más. Por eso, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, usted si va a buscar, si algún día se va de esta comunidad, por favor, hágame un favor. No salga a buscar lo que usted quiere escuchar, salga a buscar a Jesús en otro lugar. Busque a Jesús porque Él es quien le habla. A través de Él nos habla Dios. Al ver a Dios, vemos a Jesús. Al ver a Jesús, vemos a Dios. Pero si usted anda buscando por ahí que le endulcen el oído, va a encontrar quien le cuente un cuento bien sabroso y usted lo cree por completo. Hermanos, amigos que nos visitan hoy, Jesús es el clímax de la revelación de Dios, el punto más álgido, la parte más alta, el momento cúspide, el desenlace de la historia es Jesús. No miren para otro lado porque es de lo que habla el texto. Si usted no me cree y de pronto dice, no, pues es que a mí me enseñaron esto como niño, cuando yo era niño, me es muy difícil soltar esto. Bueno, creo que es hora que usted decida dónde va a poner su fe. ¿En el Dios que no cambia o en las instituciones de hombres que cambian continuamente? La palabra de Dios no cambia, no ha cambiado y no va a cambiar. Este mismo libro nos va a decir que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y estos textos nos dicen algo maravilloso. Dios nos habla a través de Jesús. Así que la voz que usted tiene que escuchar, escúchenme bien, no es la de su pastor, ni la de su pastor virtual, ni de las canciones que escucha en el YouTube, ni tampoco las nuevas alucinaciones que algunos tienen. A quien usted debe escuchar es a Jesús. A Jesús, Él es la revelación de Dios. Ahora, y esto nos lleva a algo aún mayor. En el versículo 3 y 4 nos da una descripción de quién es ese Jesús. Y si usted en algún momento pensó que sus creencias eran muy elevadas, que la Virgen era santa y siempre santa, y de pronto puedo herir alguna susceptibilidad, pero miren, a mí no me dijeron la verdad cuando yo era niño. Y crecí con muchas tradiciones en mi cabeza. Y hubiera preferido que alguien me dijera la verdad con claridad. Así que yo debo hacer con ustedes
lo que yo quería que hicieran conmigo, es decir, hablarme claramente. La palabra de Dios nos dice algo muy claro. ¿Quién es Jesús? Hermanos, debajo de Jesús, el resto de nosotros, de acuerdo a Lucas 17, 19, somos un montón de siervos inútiles, que solo hacemos lo que nos toca hacer, nada más. Pero es que es el pastor, el ungido de Dios, es un siervo inútil, que solamente hace lo que le toca hacer. Señor, amigos, Señor solo hay uno, y ese Señor es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que no miren más a los hombres, porque si miran más a los hombres, como yo en la carrera, empezaré a decepcionarme cuando empiezo a correr y empiezo a ver que algunos se detienen. Pero ese cayó, ese se cansó. Ese grupo de personas que se inscribieron ya desistió. Este cogió un camino errado. Y empezamos a mirar para todos lados y no miramos la meta, el punto final. Jesús nos va a decir, mírenme a mí, porque yo soy Dios. El texto nos va a decir lo siguiente: el Hijo es el heredero de todo. El Hijo es por quien el universo fue hecho. Acá hay un error de ortografía, me disculpo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con su palabra de poder, purificador de nuestros pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, superior a los ángeles, poseedor del nombre más excelente. Imagínense esto. Saben, cuando yo empecé a leer las Escrituras, les conté esto hace varios años ya, empecé a leer las Escrituras, fue para mí sorpresivo que me habían enseñado cosas que no estaban en las Escrituras. Por ejemplo, alguna vez me enseñaron que tenía que orarle a los santos. Porque al orarle al santo, de hecho tenía un santito, mi tía que fue quien me crió, ella vino del campo por allá de la frontera entre Venezuela y Colombia, cargada de algunas tradiciones, y me acuerdo que cuando yo tenía algún problema me decía, préndale esta vela al santo. No me acuerdo exacta, creo que era Gregorio o alguna cosa de esas. Y yo lo ponía ahí una vez, me acuerdo, mis hermanos se burlarán de mí, pero en mi tiempo 10 pesos era mucho dinero, es decir, 0,6 dólares o algo así, 0,06 dólares. Era muy poco, eran unos centavos, se me perdieron unos pesitos por ahí, unos centavitos por ahí. Y ella me había dicho, cada vez que se le pierda algo, cada vez que le pase algo, busque una vela y préndasela al santo, el santo le resuelve ese problema. Y con el tiempo me di cuenta que además de eso también tenía que rezar y encomendarme a los ángeles. Ángel de la guarda, mi dulce compañía. Ustedes también cayeron en eso, ustedes también cayeron en eso. ¿Se acuerdan? ¿Se la saben? Dios te salve María, llena eres de gracia. Yo me la aprendí. Hermanos y hermanas, yo hice el bautismo, hice la primera comunión, hice la confirmación, hasta la extrema unción casi la hago. Ahora, casi papa salgo. Pero ¿saben qué es sorprendente? Que escúchenme bien, solamente en este texto nos dice algo fundamental. Jesús tiene el nombre más alto de todos los nombres. Él es superior a los ángeles. Entonces no pierdan ustedes hablando con mandos medios, porque ya Colosenses nos va a decir que la adoración a los ángeles es una herejía. No hay que pensar en ángeles, no hay que encomendarse a ángeles, porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es quien está en la parte más alta. Y dice en su palabra que solo Él es quien está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto me chocó muchísimo, porque siempre me habían dicho, y quizás eso iba de la mano con mi crianza, que tenía que hablar con la madre para alcanzar al Padre. Tenía que hablar con la Virgen María para alcanzar a Dios. Pero el texto nos dice algo muy importante. Solo hay dos en el cielo y un tercero que es el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María no aparece por ninguna parte. Y les desafío a que si ustedes están en desacuerdo conmigo, búsquenla en el texto. Búsquenla en la Biblia.
Si ustedes, hermanos y hermanas, o amigos, encuentran una sola escritura donde se corona a María como reina siempre virgen, yo me hago católico. Si usted encuentra una sola escritura donde se nos diga que debemos adorar a alguien más que no sea Cristo, yo me hago católico, inmediatamente. Porque eso me daría a ver algo muy claro, que yo no he leído el texto bíblico. Pero no he encontrado hasta este día de mi vida, después de leer muchas veces la Biblia de pasta a pasta, nada más que el énfasis completo en que hay un solo Dios y hay un solo Hijo. Y ese es Dios y Jesús nuestro Señor. Miren lo que dice esto es fantástico. Porque algunas personas dicen, bueno, yo quiero conocer a Dios. Mírelo, acá está. ¿Usted quiere saber qué Dios piensa? Aquí está. ¿Quiere saber cómo es Dios? Mire, la palabra de Dios dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Al ver usted a Jesús, ve a Dios. ¿Quiere saber cómo piensa Dios? Busque en el Evangelio qué piensa Jesús, porque Jesús es el resplandor de Dios. Hermanos, yo sé que a veces a nosotros como seres humanos nos gustan los caudillos, nos gustan las figuras para seguir. A veces las convertimos en pequeñas estampitas o imágenes, las cargamos para que nos den autoridad o nos sentamos seguros. Algunos buscamos en una figura humana, un caudillo o una guía. Un pastor, una pastora, si es que existe por ahí en alguna comunidad, un apóstol, un profeta, alguien que me diga qué es lo que Dios piensa. Pero nuevamente Dios nos lleva a la esencia, y la esencia es esta: si usted quiere conocer a Dios, busque a Jesús. Ahí está, Él es a quien nosotros tenemos que observar. El resto de nosotros somos completamente falibles. Por ello, mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros decimos que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso no es una declaración optimista nada más. No es simplemente una declaración positiva de que, bueno, Dios al menos está conmigo. No, la palabra de Dios nos dice que no hay nadie más arriba que Jesús. De hecho, en Mateo 28, el 18 al 20, particularmente el versículo 18, va a decir que toda autoridad le fue dada a Él. No hay nadie encima de Dios, no hay nadie encima de Jesús. Él es la parte más alta de todo. Así que, si usted cree en el Señor y usted ha entregado su vida a Él, usted está en las mejores manos. Y debe darle gloria a Dios. Porque cuando venga la duda, cuando venga el temor, cuando venga el cansancio, cuando venga la persecución, o quizás cuando venga su necedad, cuando venga su orgullo, usted podrá recordar a quién es el que está sirviendo. Usted podrá recordar quién es el que está en control de todo esto. Cuando usted, como aquellos creyentes, se encuentren sin salida, por favor, si usted se encuentra sin salida, agotado, cansado, exhausto de la vida cristiana, por favor, no busque escuchar demagogias, cuentos baratos de que todo va a salir bien. Decláralo y todo te va a salir bien. ¿A quién engañamos con eso? Estamos sobre la faz de la tierra. ¿A quién engañamos diciendo, no, todo va a ser color de rosa? No hay tal cosa sobre esta tierra. A este lado de la eternidad vamos a tener que sufrir y tenemos que aceptarlo. Tendremos enfermedad, tenemos muerte, tendremos duelo, tendremos pérdida, tendremos pecado, y por consecuencia del pecado van a haber personas que pequen contra nosotros. Así que esa es la vida a este lado. En el otro lado, cuando el Señor nos llame a su presencia, todo va a desaparecer, porque Él va a estar entre nosotros y morará entre nosotros y enjugará, limpiará las lágrimas de nuestra cara y Él iluminará nuestro camino. Así que no busque endulzar su vida con declaraciones positivas o mensajes motivadores. No, lo que tenemos que hacer es buscar a Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Recuérdele a su mente cuando su corazón dude, ¿quién es Jesús?
Jesús es Dios, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Él está conmigo y si está conmigo estoy en las mejores manos. Eso es lo que debemos pensar. Ahora, esto nos lleva también a un llamado y es observar la misma situación desde una perspectiva opuesta. Si Jesús no está contigo, ¿quién está contigo? Si Jesús no te está protegiendo, ¿quién te puede proteger? Si usted conscientemente se opone a Dios y se opone a su palabra, ¿quién? Pobre de usted. Pobre de usted, porque claramente dice el texto que quien no siembra conmigo, desparrama. Y el que no está conmigo, contra mí es. Ahora, no hay puntos medios acá. O usted está con Jesús o está contra Jesús. No hay puntos medios. Así que miren esta descripción y tomen una decisión. Debemos todos tomar una decisión. De hecho, el Señor nos va a decir, tomen su cruz cada cuánto, cada 8 días en el servicio. Todos los días. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de seguirlo todos los días, cargar con la cruz todos los días. Es lo que nos dice el Señor. Ahora, algunos podrían pensar, bueno, pues Él me entiende. Oh, no se equivoque. Dios no tiene vocación de psicólogo ni está en necesidad de entender a nadie. Creo que esta descripción es suficiente para que nosotros veamos cuál es nuestro lugar en esta historia. Él es el creador y nosotros somos las criaturas, ¿correcto? No perdamos esto de perspectiva. Siendo honestos, hermanos, y si me lo permiten, creo que es hora de no permitirle a nuestro corazón la insolencia y la arrogancia de ponernos a la par con Dios. Casi como de tú a tú, casi pensando que Dios fue elegido por voto popular, que yo lo puse donde está. Y que Él está allí para obedecer mis mandamientos, para satisfacer mis caprichos. Olvídense de esto, porque si usted está buscando ese Dios, no lo encuentra acá. Tiene que ir a buscar otra comunidad, porque ese Dios literalmente no existe. Eso es una cosa confeccionada a su gusto y realmente es una idea que usted tiene en la cabeza. El verdadero Dios es el que encontramos en el texto bíblico, el que el texto bíblico nos describe, quien ha establecido a Jesús como Señor de toda la creación. De hecho, usted mismo, usted misma es parte de su creación. Usted fue hecho porque Dios quiso que usted fuera hecho. Así que le guste o no, su vida le pertenece a Dios. Y si usted no se doblega a Él, usted va a tener que rendir cuenta ahora o más adelante. Así que desde mi humilde opinión, es mejor arreglar las cuentas lo más pronto posible. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora Jesús es mejor. Jesús supera por mucho cualquier tipo de ser o de persona. Y eso hablaremos las próximas semanas. Veremos un poco, ahondaremos en el tema de los ángeles, ahondaremos en el tema del sacerdocio, ahondaremos en el tema de las instituciones del Antiguo Testamento. Eso va a ser un caminar sorprendente. Pero ahora, número 2, el contexto. Un poco del contexto, ya hablamos un poco del autor. Ya hablamos un poco de esta fuerte introducción que va a guiar todo el libro. Ya hablamos un poco de la audiencia. Ahondemos un poco en este tema de la audiencia. ¿A quién le está escribiendo esta persona? El texto nos va a hablar en Hebreos capítulo 10. Miren, si usted se va a Hebreos capítulo 10, en el versículo 32 al 34, este es solamente un trocito. Y esto es maravilloso porque cuando usted lee el texto con detenimiento, puede ver como a través de la ventana de un avión. Porque no solamente ve, si lo lee con cuidado, por supuesto, usted lo lee, es como mirar a través de la ventana de un avión porque puede ver todo el panorama. Si no lee por leer, ¿no? Si no pasa ahí de largo, a ver que termino mi lectura de hoy. No, si lee con cuidado, usted mira como por una ventana y se da cuenta lo que está pasando allá en esta situación, en esta audiencia. Y miren lo que nos describe el texto. Pero traed a la memoria los días pasados. Ok, esto quiere decir algo importante. El autor y la audiencia saben que algo ha pasado antes.
El autor está enterado de lo que esta gente ha venido sufriendo. Y dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Imagínense esto. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Saben, hasta este punto nosotros podemos llegar a algunas conclusiones en esta carta. Estas personas tienen amplio conocimiento del judaísmo, probablemente eran judíos que se habían convertido al cristianismo, ellos conocían la ley, el templo, los sacrificios, y ahora nos deja ver que estas personas que están recibiendo esta carta han pasado por momentos muy duros, muy difíciles, pero no por malas decisiones que han tomado en absoluto, sino porque decidieron poner su fe en Jesús y ahora sufren persecución. Qué difícil, mis hermanos, qué difícil afrontar la deshonra pública, qué difícil recibir burlas de las personas, qué difícil que llegue el momento donde ustedes y yo no seamos completamente respetados. Estas personas, por lo que lo alcanzamos a ver, les quitaron los bienes, miren, les despojaron los bienes, les decomisaron los bienes. Además dice que les hicieron sufrir padecimientos y fueron hechos espectáculo. ¿Saben cuándo esto pasa? Cuando usted está en su trabajo y dice la verdad. Cuando usted dice, no me voy a involucrar en este tipo de conversaciones. No me voy a meter con este tipo de personas y los dedos empiezan a apuntar. Ustedes que tienen valores cristianos, principios morales bíblicos, y van a las escuelas y dicen, no quiero que le enseñen esto a mi hijo. Inmediatamente usted va a recibir algún tipo de mirada desaprobatoria. No obstante, Dios reconoce el agotamiento. Dios dice en su palabra, lo vamos a leer más adelante en otro mensaje, que Él no se olvida de las cosas que nosotros vivimos, no se olvida de nuestros sufrimientos, no se olvida de las cosas que hemos pasado. Pero no podemos negar que la tristeza y la decepción pues le genera a uno cansancio. Es duro resistirse, es duro hoy día tener posiciones firmes respecto a ser puro, abstenerse de inmoralidades, que es muy común hoy día. En nuestra cultura, las personas que viven en comunidad, que viven en comunidades o que trabajan o que estudian en comunidades seculares, donde la inmoralidad, el alcohol, el cigarrillo es algo del día a día. Y que usted diga, no, me aparto de esto, me aparto del alcohol, me aparto del erotismo, me aparto de la sensualidad, me aparto de esto, inmediatamente usted va a recibir una señal de desaprobación. Me aparto, a veces nosotros podríamos incluso ceder, meternos en asuntos que no queríamos hacer simplemente por no ser rechazados. Yo ya les he contado varias veces de cómo cuando tenía 18, 19 años, por la presión del grupo terminé metido en lugares en los que yo no quería estar y consumiendo alcohol hasta el cansancio, aunque no quería hacerlo. Pero la presión del grupo me llevaba a pensar, o soy rechazado y ando solo, o me acerco y consumo todo esto y hago todo esto para ser parte del grupo. Bueno, eso honestamente solo me trajo tristeza y decepción de mí mismo. Ahora mientras cantaba, mientras oraba y mientras meditaba en las canciones, puedo decirles con certeza que en estos 33 años que llevo como cristiano, no he anhelado y no puedo anhelar ni un solo día de mi vida secular, porque realmente después de que Dios me encontró en el camino, mi vida ha sido la gloria, el cielo. No anhelo ninguno de esos días, no me imagino, no anhelo ninguna de la vida de nadie, ningún día en la vida de otra persona. Lo que Dios me ha regalado hasta este día, junto a Él, a sus pies, no tiene descripción. Es un gozo, al menos para mí lo es.
Pero usted y yo no podemos desconocer que vamos a encontrar tropiezos. Vamos a encontrar piedras en el camino. De pronto, la piedra la va a tener en su propio hogar, sus propios hijos, su esposo, su esposa, sus familiares le van a hacer tropiezo. Tanto así que Jesús va a decir en un momento: si usted no me ama a mí más que a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, e incluso a sus hijas, e incluso a sí mismo, usted no puede ser mi discípulo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, de manera sencilla, el amor por Dios tiene que crecer y el amor por el resto tiene que menguar. Eso es lo que el Señor pide. Hermanos, les hablé de una carrera que a mí me tomó todo. Para que ustedes lleguen al final de esta carrera, les va a tomar todo, todo, hasta la última gota de fe y esperanza. Por eso esta carrera sin Cristo es imposible, porque se quedará usted en el camino mirando al resto, encontrará razones para no hacer lo correcto. Y ustedes y yo, cristianos, cristianas, podemos encontrar hoy razones para no hacer lo que a Dios le agrada. Podemos excusarnos, podemos hallar razones, excusas para no hacer lo que a Dios le agrada, pero eso no es lo que Dios busca. Y Él le va a decir a esta gente, nosotros, en el capítulo 10 les va a decir, nosotros, hermanos y hermanas, nosotros no somos de los que retroceden. Y les va a decir algo maravilloso, y ya me enfoco hacia el final de este mensaje. Hebreos 12, 1 al 2. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Qué bárbaro esto, es tan animante, y bueno, yo al menos lo es para mí, espero que sea para ustedes tan animante esto, porque esta carta y lo que vamos a estar estudiando pieza por pieza, vamos a disectar esta carta pieza por pieza, porque llegar a esta conclusión nos va a tomar tiempo. Y Él nos dice algo importante, miren, ¿es difícil ser cristiano? Claro, pero ustedes no son los únicos, y no son los únicos que han sufrido, y no son los únicos que van a sufrir. Muchos ya sufrieron y llegaron hasta el final. Y tenemos testigos que han vivido esa vida conforme a Dios le agrada. Entonces usted y yo, lo que debemos hacer es levantar los ojos de la tierra y poner nuestros ojos en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús y corra esta carrera con paciencia, con paciencia. Les invito a que corran conmigo en abril y sepan lo que es correr con paciencia. Kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3, y su cerebro le va a decir, todavía te quedan 7 kilómetros. Esto está muy lejos. Corra con paciencia. No todos vamos a ir al mismo ritmo, no todos vamos a crecer tan rápido, pero tenemos que caminar, tenemos que correr poco a poco. Tenga paciencia consigo mismo, tenga paciencia con las personas que tiene alrededor. No es tan fácil. Para algunos, Dali lo mencionó ahora y nos dice el texto lo mismo. Para algunos deshacernos de estas cosas que nos molestan nos va a tomar tiempo. Nos va a tomar tiempo y una lucha perseverante para que se nos quite toda esa cantidad de cosas que tenemos pegadas de los años. Nos va a tomar tiempo. Miren, para todos es diferente. Yo crecí en un hogar donde mi padre consumía mucho alcohol. Y por muchos años pensé que eso era lo más apropiado, lo más masculino, era estar bebiendo y disparando al aire. Eso era eso era celebración para mí un 24 de diciembre. Cocinar, beber y disparar. Ok, debe ser que eso es ser hombre. Debe ser que así se comportan los hombres. Pero le doy gracias a Dios, porque después de que bebí lo suficiente hasta los 18, me di cuenta que esa no es la vida que yo quiero para mí. Gracias a Dios
pude soltar eso rápidamente, porque ya vi hacia dónde me llevaba. Pero para otras personas esto no va a ser tan fácil. Otras cosas me han acompañado varios años. Pero usted tiene que pensar, ¿qué será aquello que lo está estorbando? ¿Qué será aquello que lo está enredando, que se le enredan en los pies? Quizás hay algo que viene usted arrastrando que tiene que soltar. ¿Qué será? Usted debe pensarlo. Ahora, si usted corre con paciencia y pone sus ojos en Jesús, usted ciertamente llegará hasta el final, porque Él lo va a ayudar y le va a perfeccionar su fe. De manera estructural, mis hermanos, nosotros vamos a ver dos cosas. Que en los primeros 10 capítulos vamos a dedicarnos a hablar de Jesús. Algunas personas podrían decir, bueno, pero es que Jesús es como muy complejo, es muy amplio. Bueno, venga los domingos y vamos a hablar de Jesús. Es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar muchos domingos sobre Jesús. ¿Quiere saber usted quién es Jesús? Venga el domingo y traiga su Biblia y leamos juntos y exploremos a ese Jesús. Y luego del 11 al 13 hablaremos de la aplicación, de asuntos prácticos. Como lo notan, hermanos y hermanas, amigos que hoy están acá, llegar a la fe en Cristo es apenas la línea de partida. No hemos llegado a ningún lugar, apenas llegamos a empezar a correr. Algunos se demoran y dicen, no, de pronto más adelante, ni siquiera han empezado. Y ya están cansados. Ni siquiera han llegado a la línea, apenas vamos a empezar y ni siquiera están cansados. Y ya están cansados. Miren, hay que pararse en la línea, pero a la línea de meta, entregar la vida a Cristo apenas es el inicio de la maratón. Así que si usted no ha tomado la decisión de empezar a correr, hágalo ahora. Si usted no ha decidido entregar su vida a Cristo, hágalo ahora. No busque una excusa, no espere que sea perfecto, porque no va a pasar. Entréguele su vida a Dios y deje que Dios se encargue de usted. Es lo que nos dice la palabra. Y si usted en algún momento se siente cansado, mire a Cristo. Cristo es el mejor. Si le falta esperanza, mire a Cristo. Él intercede por usted. Si usted se siente motivado o desanimado y con ganas de retroceder, mire a Cristo. Él lo va a ayudar a mantenerse firme. Cuando usted piense que está lejos de Dios, mire a Cristo. Dice el texto, lo vamos a estudiar, que Él abrió el camino entre Dios y nosotros. Nos abrió una senda recta hacia Él. Si usted no está usando el calzado adecuado para correr, si está permitiendo cosas en su vida que no son de Dios, ajuste lo que tenga que ajustar. Levante sus ojos a Cristo y vamos a correr juntos. Vamos a correr juntos poniendo nuestra mirada en aquel que puede transformar nuestra vida y perfeccionar nuestra fe. ¿Oramos? Dios mío, es tan emocionante, Señor, seguirte. Es tan emocionante, a veces es difícil, pero es emocionante, Padre. Porque vemos cómo nuestro carácter, cómo nuestra mente va cambiando, Señor. Tantas cosas que traemos arrastradas dentro de nuestro corazón, tantas cosas con las que estamos acostumbrados a creer, a vivir, Dios mío. Y cuando llegamos a ti, es como si el cielo se despejara. Podemos ver claramente, es como si tuviéramos un nuevo par de lentes y pudiéramos ver todo claramente. Y podemos darnos cuenta de cuán equivocados estábamos antes. Que estábamos presos de tantas cosas que considerábamos naturales. Pero ahora en ti, Señor, podemos encontrar la plenitud. Padre, aquí hay hombres y aquí hay mujeres, jóvenes y jovencitas, que decidieron ponerse los zapatos para correr. Decidieron apuntarse a la carrera de la fe y ahora están corriendo. Ayúdanos todos, por favor, ayúdanos a todos, Señor, a caminar, a correr, a gatear si es necesario, pero no separarnos de esta carrera que tú nos has puesto delante de nosotros. Padre, ayúdanos a pensar en ti, que eres nuestro creador, nuestro supremo hacedor. Cuán grande eres tú, Señor. No hay palabras, Señor Jesús, para describir cuán grande eres y cuán humilde eres tú, Señor, que en tu grandeza nos llamas hermanos, nos llamas hijos e hijas. ¿Cómo tú puedes llamarnos de esa manera?
siendo tan pequeños y tan frágiles, tan pecadores, Dios. Pero así de grande es tu amor. Cuánto tú te complaces en aquellos, Dios mío, que te buscan y que te anhelan. Oh Dios mío, ayúdanos por favor a poner nuestros ojos en ti, a no desmayar, Señor, y a ir hasta el final, así estemos exhaustos. Tú eres quien sufrió por nosotros, no te vamos a decepcionar. Nosotros no somos de los que retroceden, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Oramos por nuestra comunidad, oramos por cada uno de nosotros, para que alientes nuestro corazón y perfecciones nuestra fe. Y si hay alguien aquí, Señor, a quienes tú estás llamando a correr a tu lado, Señor, a correr alentado por ti, Señor, permítele, Señor, tener el valor y la fuerza para volverse a ti de todo corazón. Encomendamos en tus manos este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.